Vamos a tratar hoy de hacerlo rápido, sino dar toda la, o sea, punto a punto, pero bueno, si tienen alguna duda o algo, me la consultan, ¿sí? Hipersensibilidad ya me sabrían decir de qué se trata, es el daño del tejido a consecuencias de la propia respuesta inmune descontrolada, ¿sí? Una respuesta inmune que no tiene control regulatorio de sus funciones. Cuando veamos después regulación del sistema inmune, vamos a ver un poquito más de esto. ¿Me escuchan bien o me escuchan medio bajito? Porque me dicen me escuchan medio bajito. Yo escucho bien. ¿Se escucha bien? Bueno. Entonces, ocasiona daño tisular por mecanismos inmunes. Las reacciones de hipersensibilidad pueden ser locales o sistémicas. Bueno, salgamos y volvemos a entrar entonces. Puede ser dermatitis, vasculitis, glomerulonefritis, conjuntivitis atópica, no conjuntivitis infecciosa, ¿sí? Donde no hay supuración porque no hay infección. Acá nada más se ve el eritema en la mucosa ocular, perdón. Y la rinitis, ¿sí? Ya vamos a ver bien las diferencias entre los tipos de hipersensibilidad 2 y 3, donde hacemos bastante mención de las vasculitis, glomerulonefritis y también de la sinovitis. Este cuadrito es importante, el cuadrito que clasifica los distintos tipos de hipersensibilidad. Health y Coombs las clasificaron en 1, 2, 3 y 4. Como les digo en la clase, las 3 primeras son inmediatas, ¿sí? Y la cuarta es más tardía en cuanto a sus mecanismos de acción. Las 3 primeras, además, están mediadas sobre todo por anticuerpos, a pesar de que vemos que también participan células, para diferenciarla de la de tipo 4, donde es típicamente celular, donde están TH1 y macrófagos, y también los linfocitos TCD8 como célula citotóxica. Va a ser muy importante como técnicos de hemoterapia poder reconocer mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, ¿sí? Vamos a hablar un poquito al finalizar la clase si nos da el tiempo. Tengo armada una de enfermedad hemolítica perinatal, si bien eso lo van a ver en otras materias, pero me gustaría darles algo de acá porque tiene bastante relación con esta clase. Fíjense que son semejantes, ¿sí? Son casi idénticas, hipersensibilidad de tipo 2 y 3, pero les vuelvo a resaltar, como bien se lo remarqué en el seminario que les subí, la fagocitosis como mecanismo efector, ¿sí? Lo que va a ocasionar citopenias, ¿sí? Sobre todo citopenias, por ejemplo, en la enfermedad hemolítica perinatal de la progenie roja, ¿sí? Glóbulos rojos en descenso, lo que va a ocasionar cuadros de anemia en el recién nacido, anemia hemolítica perinatal, o en los adultos la anemia hemolítica que puede ser autoinmune o aloinmune, ¿sí? Va a estar mediada por mecanismos de hipersensibilidad de tipo 2, donde tenemos que recordar y reconocer cuáles son las moléculas opsonizantes, ¿sí? Moléculas que marcaban la célula a partir del reconocimiento de un antígeno o de otro componente que reconoce el complemento, porque no solo los anticuerpos tienen la función de reconocer, opsonizar, sino también el complemento. Pero fíjense que el resto, vasculitis, nefritis y sinovitis, son semejantes en la de tipo 2 y la de tipo 3. Y la diferencia marcada, que siempre, o sea, de años anteriores veo que no lo hacen la diferencia, es que la unión del anticuerpo con el antígeno que reconoce, ¿sí? Si va a estar sobre la membrana de una célula, ¿sí? Se va a llamar es un antígeno particulado, ¿sí? Distinto de los antígenos que están en solución, ¿sí? Donde si el anticuerpo se une a ese antígeno que es particulado porque está sobre la membrana de una célula o una partícula de látex, por ejemplo, es lo que va a permitir que se produzca la aglutinación de los glóbulos rojos, ¿sí? Lo que ustedes ven en los laboratorios, donde ponen el glóbulo rojo con el antígeno y el anticuerpo específico para ese antígeno, y por ejemplo en las tarjetas, ¿sí? Permiten ver la aglutinación. En cambio, la unión del anticuerpo con un antígeno soluble, o sea que no está sobre la membrana de una célula, va a precipitar, ¿sí?
esa precipitación en tubo se va a ir al fondo del tubo, pero en in vitro va a precipitar y va a caer sobre las membranas celulares, ¿sí? Por eso, si se une el antígeno con un anticuerpo, porque hay mucha cantidad de antígeno y porque hay mucha cantidad posteriormente de anticuerpo para reconocer ese antígeno, si no está sobre la membrana de ninguna célula, va a precipitar sobre las membranas basal, por ejemplo, de las arteriolas, y es lo que va a ocasionar la vasculitis, sobre la membrana basal de la sinovial, que es la membrana que recubre las articulaciones, y eso va a dar sinovitis, y sobre la membrana basal del glomérulo, que es el órgano funcional, es la unidad funcional del riñón, la nefrona, y va a dar la glomerulonefritis, ¿sí? No sé qué toqué, pero ahí está. Bien, entonces vamos a ir viendo una a una, pero me gustaba resaltar esto. O quería resaltar esto. Hipersensibilidad de tipo 1, la vamos a ver rápidamente, son mecanismos ocasionados por agentes que acá tienen un nombre particular como antígenos y se los reconoce con el nombre de alérgeno. Por eso dice que es un antígeno que evoca una respuesta de tipo TH2, o sea, cuando el linfocito TCD4 se activa, se va a diferenciar a un perfil TH2. Y la diferenciación o el switch de isotipo de inmunoglobulinas cuando se desarrolla el centro germinal va a ir hacia la clase IgE de inmunoglobulina, ¿sí? En esta clase particular de individuos que se los conoce con el nombre de individuos atópicos. Aquellas personas que son alérgicas, el nombre inmunofisiológico es personas atópicas, ¿está bien? Los alérgenos, ¿sí? O sea, estos antígenos particulares, tienen esas características y por eso se los reconoce como tal. Tienen bajo peso molecular y por eso son aerolizables, tienen alta solubilidad, tienen alta estabilidad y además tienen actividad enzimática que les permite ir degradando tejidos y avanzar en sus recorridos. Ahí en la imagen lo que están viendo son los distintos posibles alérgenos que hay. Quien no es alérgico al polen, al pelo del gato, ¿sí? Al maní, por ejemplo, como alimento, al látex, las partículas de látex. Y las patologías alérgicas van a ser la rinorrea, la conjuntivitis, la dermatitis atópica, diarrea alérgica puede haber, urticaria, el shock anafiláctico, ¿sí? Urticaria es cuando es esa sensación, esa picazón generalizada, ¿sí? Y el shock anafiláctico es el paso más grave de la anafilaxia, que ahora vamos a ver de qué se trata. Tienen que reconocer dos conceptos acá. El shock, que hay de distintos tipos, puede ser, por ejemplo, el shock hipovolémico, el shock cardiogénico, en este caso es shock anafiláctico. Hablar de shock es cuando una persona, un paciente, hay falla multiorgánica y esa falla multiorgánica no responde a la terapéutica con reposición de fluidos, ¿sí? Y puede llegar a desencadenar la muerte de la persona. Este es un tipo particular entonces de shock, el shock anafiláctico. Si recuerdan o si vieron en la clase, vamos a ver que les diferencio bien lo que es la taquifilaxia de la anafilaxia. Entonces, para acordar los conceptos y no confundirlos, pueden relacionar anafilaxia con shock anafiláctico, que es el paso siguiente, y no confundirlo con taquifilaxia, que es totalmente distinto, ¿sí? Es la respuesta a una prueba, la taquifilaxia. Bueno, la atopía es una condición predisponente al desarrollo de estas enfermedades alérgicas. Un individuo tiene un 60% de posibilidades de ser atópico si uno de sus dos progenitores es alérgico, y esto se incrementa en un 80% si ambos progenitores son atópicos, y como vemos en la filmina, puede haber desencadenantes genéticos, como también factores ambientales. Fíjense, la mamá fumadora de un bebé que posteriormente es alérgico, ¿sí? Cuando ese bebé está en formación como feto y la mamá fuma, eso después puede generar seguramente un cuadro de atopía, ¿sí? O generar un individuo atópico. Y la exposición también intrauterina a alérgenos o contaminantes ambientales. Entonces, la atopía es genéticamente determinada, pero también fenotípicamente determinada, o sea, por factores externos, factores ambientales.
Los individuos que son atópicos suelen presentar, como vimos al principio, respuestas de tipo TH2, o sea, hay una diferenciación cuando el linfocito TCD4 reconoce sobre el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 de la célula dendrítica mieloide, se diferencia a un perfil TH2. ¿Qué interleuquina no tendría que haber en el medio para que se diferencie a TH1? A ver si recuerdan. O donde reconoció el microorganismo la dendrítica mieloide. ¿Me escuchan? Se escucha, no sé la respuesta. Cuando vimos la filmina de los distintos perfiles, ¿qué interleuquina determinaba la diferenciación del perfil TH1, perdón. ¿La 12? Muy bien, la interleuquina 12. Si hay interleuquina 12 en el medio y la liberación de interleuquina 12 depende de lo que reconoció o el ambiente en el cual se activa la célula dendrítica mieloide en el tejido periférico. Cuando llega al órgano linfático secundario y el linfocito T se activa y se diferencia, lo va a hacer a un perfil TH1. Si no hay en el medio interleuquina 12 sobre todo, pero además hay mastocitos, y ya vamos a ver cuál es la asociación con el mastocito cuando veamos un poquito más de alergia, y este mastocito libera encima interleuquina 4, esa diferenciación del perfil del linfocito TCD4 va a ser a un perfil TH2. Y después todo el contexto va a permitir también el switch de isotipo o el cambio de clase de la inmunoglobulina M a una inmunoglobulina E, ¿sí? Y vamos a ver que también va a estar muy relacionado porque ese linfocito T folicular helper que va a permitir la segunda señal en el linfocito B, también va a permitir este cambio de clase, ¿sí? Y fíjense lo que dice la filmina, la concentración de la inmunoglobulina E sérica puede aumentar hasta 10 veces, ¿sí? Y hasta el 20% de los plasmocitos del tracto aéreo, o sea, de la vía aérea, van a liberar esta inmunoglobulina E, que en sí, fíjense que es muy baja la proporción en los individuos sanos, ¿sí? Es de 0,1 picogramo mililitro la concentración de inmunoglobulina E y el porcentaje de plasmocitos que secretan IgE es de solo 1%. Es muy baja la cantidad cuando vimos las distintas clases de inmunoglobulina, la IgE. Se siguen agregando. Bien. Entonces tenemos que hablar de dos fases, ¿sí? De este tipo de respuesta alérgica, de este tipo de respuesta de hipersensibilidad. Una primera fase de sensibilización, cuando encontramos tenemos el primer encuentro con este antígeno especial o alérgeno, ¿sí? Y eso va a permitir que se induzca entonces el perfil TH2, que el switch de isotipo sea hacia la clase IgE de inmunoglobulina, y que el mastocito en esta fase de sensibilización, valga la redundancia, se sensibilice. ¿Qué significa que un mastocito se sensibilice? Esto lo vamos a pasar. Esto lo vamos a pasar, si bien después lo quieren ver, es el principal receptor epsilon que va a reconocer la inmunoglobulina E, o receptor de altísima afinidad. No me importa tanto, sí que lo conozcan, pero bueno, no vamos a perder tiempo en esto. Pero que un mastocito se sensibilice significa que va a estar todos los receptores, estos epsilon 1, unidos a inmunoglobulina E. Todos los mastocitos de personas atópicas y no atópicas están constantemente sus receptores epsilon 1 unidos a inmunoglobulina de clase IgE. Pero ¿qué pasa? Como bien marca la filmina, la diferencia entre un individuo no atópico y un individuo atópico, y como les digo en la clase grabada, está bien marcada la diferencia de las especificidades de las inmunoglobulinas E por los distintos colores. Quiere decir que esta inmunoglobulina E tiene una especificidad, esta tiene otra especificidad y esta tiene otra especificidad. Ahora bien, en un individuo atópico, todas estas inmunoglobulinas E van a tener la misma especificidad. Por eso, cuando nos expongamos a ese alérgeno, todos estos receptores, estas inmunoglobulinas, van a reconocer ese mismo alérgeno y van a producir el entrecruzamiento de la señal y van a hacer que este mastocito se active y como consecuencia se degranule.
Los gránulos de estos mastocitos, lo que tienen principalmente en su interior, que quiero que se acuerden y que la vimos en las primeras filminas, las primeras clases, es la histamina. La histamina es el componente que está en el interior de los gránulos que va a hacer que se produzca la vasodilatación, ¿sí? Y la broncoconstricción. Esto depende de los receptores H, ¿sí? Esta histamina se une a los receptores, que van a ser receptores H1, receptores H2, no importa, pero son distintos, eso es lo que le quiero remarcar. Por eso en los vasos sanguíneos va a producir la vasodilatación, y por eso un paciente alérgico, asmático, se pone todo colorado, porque además le falta el aire, porque está en broncoconstricción, ¿sí? Y vasodilatado. Y eso es lo que va a inducir, si esto es muy grave, es una crisis asmática, a que ese paciente tenga un shock anafiláctico y, bueno, pueda llegar a su deceso, ¿sí? Por eso son muy complicadas las crisis asmáticas. Entonces, remarcando, acá están viendo el mastocito, cómo está unido estos anticuerpos al alérgeno, se entrecruzan, se degranula, libera histamina, ¿sí? Y otros mediadores como las prostaglandinas D2 y el leucotrino B4, eso significa estas siglas, y lo que provoca la vasodilatación y la broncoconstricción. Fíjense cómo se modifica la luz de este bronquio, ¿sí? Fíjense acá el diámetro, cómo se achica acá, el pasaje del aire a través de este diámetro disminuido del bronquio es lo que provoca las sibilancias, ¿sí? Sibilancias. Los pacientes asmáticos, si escucharon alguno o tienen la posibilidad de conocer alguno, tienen sibilancias, que es como ese pitido que se siente en distintos momentos según la gravedad del cuadro, que puede ser en principio en el momento expiratorio de la respiración, pero que si esto es muy grave ya se siente tanto en el momento expiratorio como en el momento inspiratorio. Esto es el contenido de los gránulos, que los gránulos pueden ser preformados, ¿sí? O neosintetizados, ¿sí? Estos se sintetizan tan rápidos algunos componentes que pueden directamente estar ya como preformados, pero fíjense, los mediadores, la histamina, la principal, serotonina. Perdón, profesor. En Sí. los individuos no atópicos, entonces no se presenta el alérgeno. ¿Cómo no se presenta? Y porque en base No, al alérgeno... en los individuos que no somos atópicos, o no, que no somos atópicos, no. Es la persona que es atópica, que una persona sea atópica, ¿sí? Vía extraño, quiere decir que todas sus inmunoglobulinas E tienen las especificidades para ese antígeno particular. El antígeno se llama alérgeno porque tiene esas características que les mencioné: bajo peso molecular, estabilidad, actividad enzimática, por eso se lo reconoce como alérgeno. Lo que pasa es que el individuo es atópico porque toda la respuesta inmune hace que los linfocitos T se diferencien a un perfil TH2 y la inmunoglobulina se cambie de clase a inmunoglobulina E. Depende del individuo, no del componente, ¿sí? El antígeno es alérgeno porque tiene un nombre propio, porque tiene esas características, pero uno es atópico porque genera una respuesta exagerada, una respuesta inmune exagerada, frente a ese antígeno en particular. Perfecto, lo vamos a llamar atópico cuando se produce, digamos, todo este... claro, todo este contexto. Digamos. Tal cual. Perfecto, perfecto. Gracias, perdón. No, por favor. Bueno, estos son los distintos componentes que están en el interior de los gránulos. Fíjense que son muy semejantes en cuanto a sus consecuencias. La histamina, la interleuquina 4 es lo que hace que se diferencie el perfil al TH2, la interleuquina 5 lo que promueve es la movilización de eosinófilos, y esto en algún momento de la clase grabada les hago mención que esta respuesta frente a un mecanismo de hipersensibilidad TH1 en un paciente que puede ser asmático va a ser idéntica, ¿sí?, la respuesta en las infecciones por parásitos, ¿sí? Las infecciones por parásitos se desencadena una respuesta inmune muy semejante a la que se da en fenómenos de hipersensibilidad de tipo 1, ¿sí?, donde es muy marcada la acción de los eosinófilos como células de la inmunidad innata, porque son las encargadas de hacer frente a las infecciones, como vimos en la primer filmina, en esos círculos que tenían cada una de las infecciones, hacer frente a las infecciones por parásitos.
Bueno, así como les dije, está el receptor epsilon 1 de alta afinidad, está también este receptor epsilon 2, que tiene baja afinidad, pero su función es promover, ¿sí? O hacer un sinergismo para que se desencadene mayor respuesta tanto TH2 como el cambio de clase a IgE. No importa, no es tan destacante. Entonces, cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad, subyacen a diferentes tipos de patología, ¿sí? Donde tenemos una primera fase o fase temprana, que es esa primera exposición a este antígeno consecuentemente llamado alérgeno, ¿sí? Donde van a participar esos mediadores, las células TH2, las inmunoglobulina E y el mastocito como célula final, que es la que va a liberar la histamina, y una fase tardía, ¿sí? En ese segundo encuentro, luego de una segunda exposición, donde ya ahora el mastocito se degranula y libera el contenido de histamina y se modifica toda la histoarquitectura de los órganos en particular, sobre todo el pulmón, cuando hablamos de un paciente asmático. Sepan que hay distintos tipos de asma, no todos los cuadros asmáticos son cuadros de asma por alergia, ¿sí? Hay cuadros asmáticos por incluso medicamentos. Fíjense qué marcada es la diferencia de la luz de este bronquio de una persona normal o de un mismo paciente atópico que tiene varios episodios de hipersensibilidad tipo 1, cómo se modifica la luz del bronquio. Bien, entonces esto es importante, lo que vemos es la anafilaxia, ¿sí? Recordar shock, anafilaxia y shock anafiláctico, ¿sí? Como pasos consecuentes, distinto de la taquifilaxia. La taquifilaxia, si queremos evaluar a un individuo frente a qué es atópico, no lo vamos a poder hacer dentro de las primeras 72 a 96 horas de que tuvo ese cuadro anafiláctico. ¿Por qué? Porque todos sus mastocitos están degranulados, o sea que si nosotros lo exponemos, por ejemplo, la persona es alérgica al chocolate, nosotros lo exponemos al chocolate, por más que sea alérgico al chocolate, dentro de esas horas que le hace mención la filmina, no va a haber mastocitos para degranular, ¿sí? Que liberen histamina. Entonces, no es alérgico al chocolate. No lo sabemos, ¿sí? No hay posibilidad de que la respuesta inmune genere un cuadro de atopía. Bueno, nada, esto es consecuente de ya la clase para medicina. Bien, ahora nos metemos, sí, en hipersensibilidad de tipo 2. ¿Alguna pregunta? ¿Hipersensibilidad de tipo 1? Profe, una pregunta, lo de la taquifilaxia, no entendí muy bien. Taquifilaxia, la diferencia entre anafilaxia y taquifilaxia, que son términos que se parecen. Anafilaxia es cuando tenemos un cuadro de degranulación de los mastocitos a nivel sistémico, ¿sí? Es donde aparece la urticaria, donde aparecen esos signos que menciona la filmina, ¿sí? Hipotensión por esta vasodilatación, ya que les dije que la histamina provoca la vasodilatación de las arteriolas, entonces eso provoca la hipotensión, el broncoespasmo severo, porque hay broncoconstricción, el edema de glotis, ¿sí? Lo más complicado, la contracción muscular uterina, por eso se puede soltar esfínteres, urticaria, que es esa picación generalizada. Anafilaxia es hablar de un cuadro signomático, ¿sí? Distinto del concepto de taquifilaxia, que es como cuando todos los mastocitos en este cuadro de anafilaxia están degranulados, o sea, liberaron el contenido al interior de sus gránulos, eso quiere decir que están degranulados. Si nosotros lo exponemos dentro de esas 72 a 96 horas a ese individuo nuevamente al posible alérgeno, no vamos a tener una respuesta, o no va a haber respuesta, porque los mastocitos no tienen que liberar, no tienen histamina, tienen que sintetizarla nuevamente para que se degranulen y así la histamina otra vez tenga sus consecuencias. ¿Se entiende ahora? Sí, perfecto. Bien. Bueno, como les dije entonces, los tres tipos de hipersensibilidad primeros, 1, 2 y 3, son mediadas por anticuerpos. La de tipo 4, como vamos a ver luego, es mediada por inmunidad celular. En la primera vimos que era mediada por anticuerpos de clase Ig, acá la 2 y la 3 vamos a ver que está mediada por IgM e IgG. ¿Sí? Que van a reconocer antígenos, en este caso, en este tipo particular de hipersensibilidad de tipo 2, antígenos que van a estar entonces asociados a la superficie celular o membrana celular o a la matriz extracelular, ¿sí? No necesariamente a una célula.
Los mecanismos efectores, o sea, las consecuencias son la eritroblastosis fetal. No se olviden que les mencioné que la patología era citopenias, ¿sí? Las citopenias. Citopenia significa todo lo que termina en peña, significa que va para menos, como una reducción de la población celular, en este caso. Citopenia es reducción de una población celular. El concepto de eritroblastosis, ¿sí? Que significa aumento, en este caso, de la progenie roja, de los eritroblastos, ¿sí? Significa que, si bien hay citopenias, o sea que hay menos glóbulos rojos, la médula ósea sensa, ¿sí? La médula ósea o, según el momento de que se produzca la patología, si es en las primeras semanas, no va a ser la médula ósea, porque sabemos que la eritropoyesis en el principio en el feto no se da en la médula ósea, se da primero en el hígado, después en el bazo, y posteriormente, ya casi al final del embarazo, pasa a la médula ósea. Bueno, llegado el caso que sea en la médula ósea, se sensa en la falta de oxígeno, consecuencia de una menor cantidad de glóbulos rojos. Los riñones sensan esta falta de oxígeno y van a liberar una proteína que se llama eritropoyetina. La eritropoyetina va a ser blanco en la médula ósea y va a aumentar la síntesis y liberación de glóbulos rojos. Es tal el grado de anemia que está sufriendo ese feto que hay una producción incrementada de glóbulos rojos y además se libera en la circulación progenies inmaduras de glóbulos, incluso reticulocitos, glóbulos rojos en núcleo. Por eso se llama eritroblastosis fetal. Anemias hemolíticas será en cuadros adultos y las púrpuras, como le digo en la clase, es cuando la población que está en descenso son las plaquetas. Al haber un descenso de las plaquetas, ¿sí? En principio, teniendo en cuenta la cantidad de plaquetas, va a haber primero si hay lesiones en la piel que se llaman púrpuras, cuando las plaquetas en tan baja cantidad no tienen la posibilidad de, digamos, reparar las microlesiones que se producen en los vasitos, y por eso se produce la extravasación de la sangre, provocando que aparezcan estas púrpuras, ¿sí? Entonces, hablar de hipersensibilidad tipo 2, cuando hablamos de antígenos que están sobre la membrana celular, va a dar esas patologías: eritroblastosis fetal, anemia hemolítica, púrpuras. Cuando hablamos de antígenos que están sobre, por ejemplo, la matriz extracelular, o que incluso son antígenos solubles y cuando se une el anticuerpo precipitan sobre esa matriz extracelular, vamos a tener cuadros inflamatorios de, por ejemplo, glomerulonefritis, si la respuesta inflamatoria es sobre la membrana basal del glomérulo, vasculitis y sinovitis. ¿Está bien? ¿Se entiende, chicos, o fui muy rápido? Me parece que... Sí, vamos bien, profe. ¿Vamos bien? Porque Sí, veo sí. que algunos están abandonando la sesión, digo, a ver si se me están... No, bien. Bien. Bueno, entonces, eritroblastosis fetal, muy importante para hemoterapia, sobre todo para los médicos de hemoterapia y los técnicos de hemoterapia, porque van a tener que reconocer esta patología, van a trabajar mucho con esto, ¿sí? ¿Por qué? Ya después vamos a ver en esta clase que les hago después, de la enfermedad hemolítica fetoperinatal. No lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver después entonces mejor, así no se confunden, ¿sí? Lo vemos después. Y la hipersensibilidad de tipo 3, la diferencia marcada es que ya el antígeno no está sobre la membrana de una célula. Entonces, si se le une un anticuerpo, no va a haber citopenias, porque no va a haber descenso de la población celular, ¿sí? Acá los antígenos van a estar o solubles en circulación o directamente sobre la matriz extracelular, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener van a ser, dependiendo del daño celular que sea, ¿sí? O sobre la membrana basal de las arteriolas, ¿sí? Como van a ver acá, ¿sí? Pequeños vasos, sobre todo arteriolas, vamos a tener una respuesta inflamatoria, ¿sí? Si estamos hablando de un antígeno y un anticuerpo, la unión del antígeno con el anticuerpo se va a llamar complejo inmune, y ese complejo inmune va a activar una vía del complemento, que es la vía clásica. Y como camino final común de la activación del complemento, vamos a tener una de las funciones del complemento, si recuerdan, era la inflamación. Entonces se va a desencadenar. Recuerden que itis significa inflamación. Vasculitis, porque se desencadenó una respuesta inflamatoria con la llegada de los neutrófilos como principal célula de la respuesta inflamatoria.
sobre la membrana basal de los pequeños vasos. Esto también se puede dar sobre la membrana basal del glomérulo, sobre la membrana basal de la sinovial, y por eso vamos a tener glomerulonefritis, como ven acá en la imagen acá abajo, ¿sí? Sinovitis, glomerulonefritis, pericarditis, si se da sobre la membrana que recubre el corazón, ¿sí? El pericardio. Si son locales, se va a llamar reacción de Artus, y si es sistémico, estas enfermedades que les mencionaba. Nada, esto es como se ve la enfermedad de Artus, y esto la enfermedad del suero, a nivel sistémico. Y esto es cuando nos exponemos a una alta concentración de un antígeno soluble. Los antígenos pueden ser un antisuero de caballo, ¿sí? Porque hay un componente de otra especie, la penicilina, que es un antibiótico, ¿sí? Bueno, esto es una enfermedad particular que no me interesa que se la acuerden mucho. Y por último, de esta clase, hipersensibilidad tipo 4, esta es una enfermedad, las de Helsingfors, tardía, ¿sí? Y mediada por células. Acá ya no hablamos de componente humoral, no hablamos de anticuerpos, ¿sí? Esto ya lo vimos cuando vimos el desarrollo de la respuesta TH1, donde estos linfocitos TH1 salen del órgano linfático secundario y se dirigen al pulmón. En el pulmón van a reconocer sobre el complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 de los macrófagos del pulmón, ¿sí? O alveolocitos de tipo 2, que le van a presentar el mismo péptido antigénico que la célula dendrítica le presentó en el órgano linfático secundario, y ese linfocito, ahora TH1, va a activar ese macrófago, ¿sí? Y este macrófago, que tiene en el interior una bacteria intravesicular como Mycobacterium tuberculosis, la va a tratar de eliminar. ¿Cómo se desarrolla el mecanismo de hipersensibilidad tipo 4? Bien, cuando la respuesta inmune no puede contrarrestar esa infección porque los macrófagos no son muy activos, o porque el inóculo de esta bacteria, ¿sí? Particularmente Mycobacterium tuberculosis, es muy grande, ¿sí? Entonces es muy infectivo. Se desencadena este cuadro de hipersensibilidad de tipo 4, forma el granuloma, ¿sí? O sea, la consecuencia histológica de este mecanismo de hipersensibilidad de tipo 4 es el desarrollo del granuloma, que acá lo ven en un dibujo y acá lo ven en la histología, ¿sí? Que lo que provoca es que se rompa el tejido alveolar, se rompan los alveolos del pulmón, ¿sí? Y se produzca la liberación de todo lo que hay en este interior, que es células necróticas, ¿sí? Linfa, distintos componentes de la inmunidad, y se comuniquen con la vía aérea. Entonces, un paciente bacilífero, ¿sí? Que tiene alta concentración de Mycobacterium tuberculosis, agente causal de la tuberculosis, va a provocar una vómica, ¿sí? Va a, como si, la palabra lo dice, como si fuera a vomitar, ¿sí? Pero por vía aérea, todos estos componentes que están en el interior del granuloma. ¿Qué me interesa que se acuerden? Que como respuesta de hipersensibilidad tipo 4 participa TH1, macrófagos, y el daño es a partir del granuloma, del desarrollo del granuloma, porque la respuesta inmune no puede contener la infección por esta bacteria, ¿sí? Bueno, de esto nada más. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Se entendió, profe. Vamos bien. Bueno, entonces ahora me interesa que veamos un poquito para hablar un poquito más de hipersensibilidad tipo 2, ¿sí? Enfermedad hemolítica feto-materna, ¿sí? ¿Cómo le hago para pasar? Bien. Nada, esto porque está grabado, el sonido. Esto es lo mismo, ¿sí? Esta es una clase que tenía preparada también, pero ya lo vimos, otra vez el cuadro de Helley-Kunz, ¿sí? Entonces, hipersensibilidad de tipo 2 y 3, acá se las traigo en esta filmina como casi iguales, ¿sí? Fíjense, hipersensibilidad de tipo 2 y 3, semejante pero no idénticas. ¿Por qué? Porque la de tipo 2 tiene las citopenias, ¿sí? Está mediada las dos por anticuerpos de clase IgM y IgG que reconocen antígenos asociados a la matriz extracelular y particularmente en la de tipo 2, como vimos, en la superficie celular. ¿Superficie de qué? De glóbulos rojos, de plaquetas. Bien, entonces, si está sobre la matriz extracelular, vamos a tener esos cuadros inflamatorios, que son la glomerulonefritis, la vasculitis y la sinovitis.
particularmente en la de tipo 2, eritroblastosis fetal, anemia hemolítica y púrpuras, ¿sí? Por el descenso de la progenie de las plaquetas. Eritroblastosis fetal, ahora particularmente hablando de la enfermedad, es una enfermedad grave que incluso puede llevar a la muerte del feto. La mayoría de los casos está asociado con la incompatibilidad del factor RH. ¿Quién determina que el factor RH? ¿Cuál es el antígeno principal de este factor? ¿Sabe alguno? El antígeno D. Muy bien. ¿Y qué es ese antígeno D como molécula? Una proteína. ¿Qué es? Es una proteína. Y como proteína, entonces, ¿qué vamos a tener a partir de esa proteína? ¿Qué vimos que en la respuesta inmune generaba el reconocimiento de proteínas? ¿Qué desarrollaba? Que no se daba si el antígeno era un hidrato de carbono, un lípido. ¿Qué había? ¿Cómo se llamaban estos antígenos? ¿Antígenos? ¿Naturales? No. Esos son los anticuerpos naturales y son del grupo A. Se confunden. Bien. Esto particular, hablando fuera de lo que es el factor RH, ¿sí? Como proteína, un antígeno proteico. ¿Qué determinaba? ¿O antígeno qué se lo llamaba? Distinto de un antígeno que podría ser un hidrato de carbono. No lo recuerdo. Bueno, repasen porque es importante, chicos, para el parcial. Un antígeno proteico es un antígeno T dependiente, distinto de un hidrato de carbono que eran antígenos T dependientes como eran los antígenos del grupo ABO, porque no necesitan linfocito B para activarse la colaboración TB. Un antígeno proteico va a ser reconocido por el linfocito B, lo va a fagocitar, lo va a meter en la de procesamiento endocítica, lo va a presentar por clase 2 el linfocito T folicular helper. Va a permitir que el linfocito B reciba la segunda señal de activación y con todo esto, resumidamente, les digo que se formaba el centro germinal. Consecuencia del desarrollo del centro germinal íbamos a tener el switch de isotip, la hipermutación somática primero, o sea, íbamos a tener un aumento de la especificidad sobre ese antígeno, por eso en una respuesta secundaria iba a ser mucho más eficiente y además íbamos a tener la posibilidad de desarrollar memoria, ¿sí? Repasen eso. Esto no pasa con los antígenos, por ejemplo, del grupo ABO, que son hidratos de carbono, ¿sí? Donde la expresión del gen es una proteína, pero una enzima, y es la enzima glucosidtransferasa la que va agregando hidratos de carbono a ese antígeno H principal, ¿sí? Entonces, acá se produce una anemia hemolítica de grado variable. Como les dije anteriormente, la eritropoyesis exagerada, ¿sí? Por la rápida proliferación y liberación de precursores eritroides, hígado, vaso, médula ósea. La liberación de estas formas inmaduras como reticulocitos o blastos. Y a consecuencia de la destrucción de los glóbulos rojos, porque son los glóbulos rojos, si vamos un poquito para atrás repasando cómo se desarrolla esto, es la paciente embarazada es RH negativa, o sea, sus glóbulos rojos no tienen sobre la membrana la proteína D, que es una proteína de transmembrana, es una proteína que atraviesa la membrana fosfolipídica del glóbulo rojo, ¿sí? Es un antígeno que está intercalado entre el componente de membrana de la célula. La madre, RH negativa. El feto puede ser RH positivo o RH negativo. Si es RH positivo, tiene en sus glóbulos rojos esta proteína, que para el sistema inmune de la embarazada es extraño, es un antígeno, ¿sí? Es algo extraño. Y tiene la posibilidad de sensibilizar a la embarazada, y a partir de la sensibilización, la activación de linfocitos B, que se van a convertir en plasmoblastos, plasmocitos, y van a sintetizar anticuerpos, que como les dije, como se desarrolla el centro germinal y hay cambio de clase de inmunoglobulina, primero van a ser IgM y posteriormente pueden ser IgG. Y si se acuerdan, la IgG es la que podía atravesar placenta. Entonces, en la paciente embarazada, esta IgG no hace nada, porque sus glóbulos rojos no tienen la proteína, pero cuando pasan placenta y se encuentran en circulación fetal, van a opsonizar o marcar los glóbulos rojos del bebé. ¿Sí? Esos glóbulos rojos opsonizados, cuando hacen el circuito feto-materno, ¿sí? Van a ser
destruidos, ¿sí? De forma extravascular. Recuerden que la IgG no produce la hemólisis intravascular, no rompe el glóbulo rojo en el interior del vaso sanguíneo, sino que lo hace en el vaso, ¿sí? Con el RDZ. Durante el desarrollo del embarazo, el hígado de la paciente embarazada saca la bilirrubina, ¿sí? De la circulación, no le ocasiona nada. Pero cuando el bebé nace, ya su hígado no tiene la capacidad de metabolizar la bilirrubina y por eso hay hiperbilirrubinemia, ¿sí? Hay aumento de la bilirrubina, secundaria esta hemólisis de los glóbulos rojos, y que si eso es muy grande, es muy marcada esa hiperbilirrubinemia, puede provocar daño neurológico, ¿sí? Para que lo recuerden como dato adjunto, es el desarrollo de Kidney-Terus, ¿sí? Bueno. Entonces, Bien. La enfermedad hemolítica perinatal, síntesis y liberación de estos anticuerpos, ¿sí? De clase IgG, que pueden atravesar placenta. También pueden ser de otros antígenos del factor RH, porque no se olviden que el factor RH no es solo la proteína D, sino que también está el antígeno C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula. No sé si ya esto lo vieron, pero si no, bueno, lo van a ver pronto. Y también el antígeno KEL, ¿sí? Pero también se pueden generar anticuerpos. Lo importante de esto es que se generan anticuerpos de clase IgG que atraviesan placenta. Los anticuerpos de clase IgM, acuérdense que la molécula IgM es una molécula pentamérica, son 5 moléculas de inmunoglobulina M y no tienen la posibilidad de atravesar placenta. bueno, Bien, entonces, esto ya es un poquito más desde la inmunohematología, cómo hacemos el estudio de las pacientes embarazadas. En el primer trimestre del desarrollo de este embarazo se hace el grupo, el factor y la PCI. ¿Vieron lo que es la PCI o PCD? Chicos, Creo que no. No, No, me parece que no. ¿no vieron eso? Bueno, les voy adelantando. La PCI significa prueba de Kunz indirecta, ¿sí? Y la PCD es la prueba de Kunz directa. ¿Qué significa uno y otro? Significa la detección de anticuerpos en el suero, ¿sí? O en el plasma, eso es la PCI, y la PCD es la búsqueda de anticuerpos sobre la membrana de los glóbulos rojos, ¿sí? O sea, cuando los anticuerpos ya están opsonizando o marcando los antígenos que están en el glóbulo rojo. En este caso, ¿cuál va a ser el antígeno? La proteína D, ¿sí? Entonces, para saber si una mamá está sensibilizada, o sea, si se dio esto, el desarrollo de estos anticuerpos de clase IgG que pueden llevar a cabo fenómenos de hipersensibilidad de tipo 2, tenemos que hacer la prueba de PCI. Tomamos una muestra de sangre de la paciente embarazada y vemos si hay anticuerpos contra el antígeno D. Al bebé, hasta que nace, no le hacemos nada. No vamos a invadir a esa embarazada para ver si el bebé tiene los glóbulos rojos marcados con anticuerpos. No, porque podemos ocasionar más daño con la prueba que lo que pueden llegar a ocasionar estos anticuerpos. Pero ni bien nace, ¿qué le vamos a hacer? ¿PCI o PCD al bebé, a la sangre del bebé? ¿Qué nos va a interesar? PCE. PCD, bien. Vamos a ver si los glóbulos rojos del bebé tienen estos anticuerpos sobre la membrana del glóbulo rojo, ¿sí? ¿Por qué? Porque son los que pueden destruir el glóbulo rojo, son los que pueden provocar la hemólisis, ¿está bien? Y lo que dice ahí abajo es lo que se le da a la paciente embarazada, ¿sí? Si es que no está sensibilizada, o sea, si después del tercer trimestre de esa semana, 24-28, volvemos a hacer una PCI, volvemos a intentar detectar estos anticuerpos en el suero materno y nos da negativa esta prueba, o sea, la mamá todavía no se sensibilizó, lo que hacemos es darle esa vacuna intramuscular que se llama gamma globulina, ¿sí? Para tratar de que, ¿qué podría llegar a ser esa gamma globulina? ¿Qué nos podría...? Son anticuerpos, ¿sí? Gamma globulina anti-D. ¿Cuál sería la función de darle a la embarazada, que tiene PCI negativa, este anti-D? Evitar la sensibilización contra el feto. antígeno D. Bueno, ¿y cómo lo haría eso? ¿A dónde irían esos anticuerpos que le estamos dando? ¿De forma activa o de forma pasiva? Pasiva. Pasiva, es una inmunización pasiva. Entonces, ¿cuál es la función de esos anticuerpos que le estamos dando de forma pasiva? Evitar la sensibilización, pero ¿cómo lo hace?
Y pasando la placenta. ¿Y para qué pasaría en placenta? ¿Por qué queremos que pase en placenta? Para ¿Estás que no segura? sean ¿Queremos que pase placenta? No, al revés. Nosotros no queremos ir a neutralizar los glóbulos rojos en la circulación fetal. Lo que queremos hacer con esta vacuna es que si hay algún glóbulo rojo del bebé dando vuelta en la circulación fetal y tiene el antígeno D, lo neutralice como anticuerpo. Como función de anticuerpo es neutralizar. ¿Para qué? Para que ese glóbulo rojo no pueda, o no el glóbulo rojo, sino el antígeno D, no active el sistema inmune de la embarazada, ¿sí? O sea, la función de la gamma globulina es evitar que los posibles glóbulos rojos D positivos del bebé sensibilicen a la paciente embarazada. ¿Cuándo daríamos esta vacuna? Bueno, en la semana 24-28, o si anteriormente de estas semanas, la paciente RH negativa tiene, por ejemplo, algún accidente en la vía pública que le pueda llegar a ocasionar algún golpe en la panza, y ese golpe o microlesiones podría llegar a provocar el intercambio de sangre feto-materna, ¿sí? Esos son eventos sensibilizantes, como dice ahí. El aborto, embarazo ectópico, embarazo molar, o sea, cuando no hay desarrollo de fetos, sino solo de tejidos placentarios, ¿sí? Procedimientos invasivos como la amniocentesis, por eso le dije, nunca vamos a querer estudiar algo que sea algo extremo en la sangre del bebé, ¿sí? O traumatismo abdominal. Eso se da como profilaxis, ¿sí? Nosotros no sabemos si el bebé realmente es antígeno D positivo o RH positivo, ¿sí? Porque el papá puede ser hemicigota para el D, o sea, un cromosoma puede tener el gen del antígeno D y el otro no. Entonces, si el bebé agarra el cromosoma de la mamá, que seguro no tiene la expresión de este gen, y agarra el cromosoma del papá, que no tiene la expresión del bebé, puede ser negativo. Pero si agarra la expresión del cromosoma que sí lo tiene del papá, va a ser positivo, porque sí o sí, cuando está la expresión del gen, se expresa como positivo, ¿sí? Pero no lo vamos a saber hasta después que nazca. Y eso es profilaxis. Ahora, si el bebé nace y es RH positivo, le volvemos a dar la vacuna a la mamá, como dice la filmina, dentro de las 72 horas del nacimiento. ¿Está bien? Esto de la sensibilización y la gamma globulina, ¿saben cómo se obtiene? ¿De dónde se obtiene? ¿Escucharon hablar? Sí, ¿Cómo se obtiene? era a partir lo había comentado el otro profesor, a partir de una molécula que generalmente era sintetizada a través del plasma de los hombres, digamos, pero no me acuerdo cómo era el nombre. Y bueno, a ver, pensémoslo un poquito, porque te lo dijo el profesor y ya nos olvidamos. Si lo pensamos, capaz que ya no nos olvidamos más. ¿Ese hombre va a ser RH negativo o RH positivo? Por lo que te acabo de decir. Y tendría que ser RH negativo. Perfecto. Esto se da transfundiendo sangre RH positiva a donantes masculinos RH negativo. Lo sensibilizamos a propósito. Obviamente esto nunca se va a hacer con donantes de sexo femenino, ¿sí? Nunca lo vamos a poner a evaluar a una paciente de sexo femenino, porque la paciente de sexo femenino tiene la posibilidad de las gestas, entonces le vamos a ocasionar un problema. Son donantes masculinos que los sensibilizan a propósito, ¿sí? Y por eso se llama gamma globulina hiperinmune. Generalmente hay en circulación alguna que otra cantidad de inmunoglobulina G específica contra el antígeno D, pero es muy bajita. Cuando ya lo hacemos a propósito, o sea, inducimos la sensibilización, se llama gamma globulina hiperinmune, porque ya tenemos el desarrollo y activación de la respuesta inmune. Y son anticuerpos muy específicos por todo lo que vimos de inmunología, con el suite isotipo y la hipermutación somática, con la intención de aumentar la especificidad y la afinidad por el antígeno. ¿Se entiende? Sí, vamos bien, profe. Sí. Bueno, después ya lo otro es mucho más de la... ¿Ven? Acá está el repaso, perdón. Se me fue. Acá. Esto es lo que les menciono en la clase, determinar la presencia de anticuerpos en suelo materno, la prueba de Kuhn directa, determinar la presencia de anticuerpos sobre la membrana del glóbulo rojo fetal. Si la PCI de la embarazada es positiva, ¿qué significa? Que ya está sensibilizada.
por ende no le vamos a dar esa inmunoprofilaxis, no tenemos nada que evitar, ya está, se sensibilizó, ¿sí? Entonces ahí ya lo que hay que hacer, esto ya lo van a ver después posteriormente en clases sucesivas o en otras materias, lo que tenemos que hacer es el control del embarazo, a ver cómo es el título de ese anticuerpo anti-D, si aumenta o no aumenta, ¿sí? Porque esto es lo que puede ocasionar la anemia hemolítica fetal o perinatal, ¿sí? Bueno, y esto ya es de tratamiento que no tiene sentido que se les dé a ustedes para no confundir. ¿Está bien? Bueno, me pareció importante traerles esto porque generalmente queda en el tintero la diferencia entre la hipersensibilidad de tipo 2, que ya es una clase de inmunología, que no, es una clase de inmunología que tiene mucha importancia en inmunohematología y como técnicos de hemoterapia, ¿sí? Es la diferencia entre la hipersensibilidad de tipo 2, que además de causar vasculitis, glomerulonefritis y sinovitis, causa estos cuadros de citopenia, ¿sí? La eritroblastosis fetal, se tienen que acordar, y la púrpura, porque acá ya no baja la progenie roja, sino las plaquetas. ¿Preguntas, chicos? En el chat me dicen, ¿siempre da la gamma globulina cuando la mamá es RH negativa? O sea, durante el transcurso del embarazo. ¿En qué momento no la daríamos durante el transcurso del embarazo? ¿Sí? ¿Cuándo no darían la gamma globulina, si lo piensan? Si el PCI da positivo. Esa es una, perfecto. Y si la PCI da negativa, y estamos todavía en la semana 24-28, ¿en qué otra ocasión no darían gamma globulina? O sea, no sería necesario hacer esta inmunoprofilaxis. Piénsenlo. Para bailar el tango se necesitan 2. Para el desarrollo de eritroblastosis fetal se necesitan 2. Y cuando nace, ya Qué poético usted. cuando haya nacido el bebé. No, dentro del embarazo. O sea, la gamma globulina se da en el transcurso del embarazo para hacer profilaxis entre la semana 28 y la 32 si la PCI es negativa. Pero si la PCI es negativa y hay otra circunstancia que lo llevaría a ustedes a no darle esto es indicación médica, ¿no? Pero bueno, para pensar un poco desde la inmunología. ¿Qué otra circunstancia nos haría decir que no tenemos que dar la gamma globulina como profilaxis? Si el padre es negativo. Perfecto. Si el padre es negativo, y esto es importante que lo sepan desde ahora, porque después los obstetras, cuando tratan a la mamá, ni siquiera estudian al padre, pero igual se la dan, o si lo estudian al padre, pero ni saben qué grupo y factor es el padre, también se la dan. Y no es necesario, porque si el papá es negativo, significa que ninguno de sus 2 cromosomas tiene el antígeno D, o la posibilidad de generar antígeno D, y la mamá tampoco, entonces no va a haber nada que sensibilice, ¿sí? Entonces no es necesario, y como les dije, esto se obtiene de sangre de personas, entonces es como si fuera transfundir un elemento halogénico, ¿sí? Darle a una embarazada gamma globulina es como si la fuéramos a transfundir, y esto tiene que tener una indicación precisa, ¿sí? Porque la estamos exponiendo a un componente halogénico, ¿sí? Entonces, si el papá es negativo, ¿para qué le vamos a dar gamma globulina si no tiene nada que lo sensibilice? ¿Se entiende? Sí. No, en ese caso, o sea, en caso de compatibilidad, entonces, la gamma globulina es como gastarla porque sí, no cumpliría ninguna función. No sería el pensamiento por gastarla, sino por no exponer a la mamá, a la embarazada, a un componente halogénico, que es lo que acabo de decir. Ah, claro. Bien. Eso es lo importante. Tiene que tener una indicación precisa. Si el papá es negativo, ¿para qué la vamos a exponer a un componente halogénico si no hay nada que la sensibilice? Hoy por hoy se están desarrollando pruebas de biología molecular que a partir de sangre materna, pero donde en esa sangre materna puede haber ADN fetal, ¿sí? Sobre todo en los primeros meses del embarazo, donde hay más cantidad por bicicelular del bebé y todo, donde podemos saber si hay ADN de la proteína D. Si ya sabemos que la embarazada es RH negativo porque la podemos estudiar, si encontramos material genético que después se transcriba y traduzca en proteína D, vamos a saber que es del bebé, ¿sí? Sí. Perfecto. Porque ya la mamá sabemos, la estudiamos desde las pruebas serológicas y sabemos que es RH negativa. Puede ser que haya un antígeno D distinto y demás, pero bueno, es RH negativo. Si encontramos el gen de la proteína D,
sabemos que ese gen es del bebé. Entonces, ahí sí le vamos a dar la inmunoprofilaxis. Si no encontramos en estas pruebas de biología molecular material genético de la proteína D, ya sabemos que tanto la mamá como el bebé son negativos. Entonces, ahí tampoco estaría indicada la inmunoprofilaxis. Inmunoprofilaxis. ¿Entendió? Sí, sí, perfecto. Bien. Genial. ¿Alguien quiere preguntar algo y no se entendió nada? Lo que pasa es que en el primer embarazo, vos no sabés, no sé quién, alguien pregunta, ¿en el primer embarazo no era que no se daba? Es que vos no sabés si, o sea, si la mamá es RH negativa, vos la tenés que dar, ¿sí? Porque ya lo tenés que hacer como inmunoprofilaxis. Lo que pasa es que lo del primer embarazo es que estás haciendo la diferencia con los anticuerpos naturales y los anticuerpos sensibilizantes. Pasa que vos no sabés si esa paciente embarazada tuvo un aborto y ese aborto pudo inducir sin saber que la mamá lo estuvo cursando, ¿sí? Si ese aborto, el aborto, como les dije, es un evento muy sensibilizante, tiene que ver también con la expresión del antígeno D sobre la membrana del glóbulo rojo y el momento, el desarrollo fetal al momento del aborto, pero bueno, hay que hacer la prueba de Kunz indirecta. Si la prueba de Kunz indirecta, hay que darle la inmunoprofilaxis si el papá es positivo, ¿no? Valga la aclaración. No, por nada. Sería más probable no darla en el segundo embarazo porque quizás ya se sensibilizó, ¿o no? Es que lo ideal es que no se sensibilice. Ah, ok. Vos te viene una paciente embarazada y te dice que si es RH negativa, ¿no? O sea, acotamos el cuadro de estudio a las pacientes embarazadas RH negativa. Porque a las mamás RH positivo, listo, la sacamos de este estudio. Se le hace igual a las RH positivas la prueba de Kunz indirecta, pero buscando otros anticuerpos, no los de especificidad anti-D, porque ella es D positivo, ¿sí? Pero bueno, si hablamos de las pacientes embarazadas RH negativa, nosotros hacemos la prueba de Kunz indirecta, se hace la prueba de Kunz indirecta entre la semana 24 y 28, ¿sí? Se hace en las primeras semanas para saber de dónde partimos, porque puede pasar esto que les dije, de que hoy por hoy la transfusión de sangre incompatible RH es muy poco probable, ¿sí? Salvo en una urgencia y tiene que estar bien determinada. Pero si nosotros en las primeras semanas sabemos que la PCI es negativa, bueno, listo, la mamá no está sensibilizada contra el antígeno. Semana 24-28, la PCI es negativa, bueno, hasta ese momento tampoco se sensibilizó. Nosotros no sabemos igual si el bebé es positivo o negativo. Hasta ese momento no se sensibilizó. Ahora, la mamá tuvo pérdidas. Se estudia y se llega al diagnóstico de que hubo aborto u otro evento, o el nacimiento mismo y el bebé es positivo, hay que dar inmunoprofilaxis, ¿sí? Porque el aborto, si es positivo no lo sabemos, es muy sensibilizante. Hay microlesiones o daños por estos golpecitos en la panza, es muy sensibilizante, ¿sí? Ante esas circunstancias, se tiene que dar, durante el transcurso del embarazo, cuando no sabemos si el bebé es positivo o negativo, hay que dar la inmunoprofilaxis, ¿sí? Perfecto, gracias, profe. Bueno, chicos, creo que con esto vamos terminando, ¿sí? Pero es muy importante esto porque va a ser cosa de todos los días en su desarrollo profesional, ¿sí? Y la van a ver varias veces. La enfermedad hemolítica perinatal es algo que al doctor Torres es especialista en esto, así que si tiene una clase con el doctor Torres, muy probable le hable de enfermedad hemolítica perinatal. Genial, profe. Muchas gracias. Por nada, no se me duerman. No, no. Están agobiados. Para nada, hay que arrancar, de hecho, hasta ahora, que es cuando Bien. empieza a llegar la concentración. Bueno, listo, chicos. Que tenga una linda tarde, profe. Gracias igualmente.